Alexander Payne. ¿Quién es Alexander Payne? Es un hombre, dicen, que nació viejo, que observa, que aprende y luego comunica. Educado mientras miraba las películas del famoso Nuevo Hollywood de los años 70, Alexander Payne ha nutrido su creatividad cinematográfica desde muchos frentes. Y hoy, al lado de directores contemporáneos como Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino, es un autor consumado, pero al mismo tiempo, y contrario a los mencionados, prácticamente indefinible. A propósito del estreno de su película más reciente, la sorprendente y arriesgada Los que se quedan, protagonizada por su actor fetiche, el inigualable Paul Giamatti, invitamos a este podcast a Sergio Huidobro para hablar de la corta pero muy sólida filmografía de este director, uno de los últimos autores en el cine de los Estados Unidos que siempre sabe dónde poner la cámara para descubrir las capas de sus complejos, contradictorios, intensos y siempre divertidos personajes. Pocos como él saben hablarnos a nosotros, gente común, desde historias cotidianas, ordinarias, y nadie como él sabe inyectarle a esa fórmula sátira y un humor fino como el pelo de un ángel en blanco y negro. Así que, denle la bienvenida a Sergio Huidobro, crítico de cine, amigo de Cine Garage y fan absoluto de Alexander Payne. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Sergio Huidobro, qué alegría tenerte de nuevo en la cancha. Yeah. Después de mil cosas que nos han pasado a ti y a mí, especialmente a ti, que te tuvieron en una pequeña pausa, me da muchísimo gusto que vuelvas a los micrófonos Cine Garage y que vuelvas además con una plática que creo debería interesarle a mucha gente y que a ti de alguna forma te emociona de manera especial. Ahora me dirás por qué. Bienvenido al podcast dedicado a la filmografía de Alexander Payne. Sergio Huidobro, estos son tus micrófonos, tú lo sabes. Muchísimas gracias, ya una vez dijimos que yo ya, que era como un mueble, en Cine Garage, pero lo decía en el mejor sentido posible, El año pasado por un ratito sí fue como un mueble porque estaba inmovilizado, pero bueno, ya, esas son otras historias, tú también. Sí, fue un año Yo también movidito. estuve inmovilizado, sí. Fue un año movidito. Fue un año de rompimientos moviditos, ¿no? Entonces ya estamos de vuelta. Creo que la gente va a estar muy contenta de volverte a escuchar después de un buen rato. Tuvimos ahí algunas participaciones, pero ahora que ya estás mucho más repuesto, creo que es hora de hablar de Alexander Payne por muchísimas razones. Sí. Más allá del estreno en México es una película que está estrenando tarde, de Holdovers, Los que se quedan. Debe haberse estrenado en Navidad, ¿no? Por la época, por cómo la película está Sería ideal armada. haberla visto en Navidad. Habría sido ideal. Yo pude verla en el Festival de Morelia unos meses antes y pues sí, ¿no? Es una película destinada, ya nos centraremos en ella en algún momento, destinada a convertirse en uno de esos clásicos de Navidad que solemos agradecer a aquellos a los que la Navidad no nos hace particularmente felices. Sí. ¿No? Entonces ya me dirás si estás en el mismo canal que yo, pero de cualquier forma eso nos da pretexto para revisar una filmografía corta, concisa, prácticamente infalible de uno de los, yo creo, viendo cómo está la cosa en Estados Unidos, uno de los últimos autores del cine americano, ¿no? Me voy a aventurar a decirlo así. No sé por dónde quieras empezar, no sé si estés de acuerdo en lo que acabo de decir, por dónde arrancamos hablando de don Alexander Payne, que nada más para contextualizar, de muchas formas, él pertenece a la misma generación de cineastas que se educaron viendo el cine de gran aportación de discurso, de forma, el cine de los 70 americanos. Él es uno de los mejores discípulos de gente como Scorsese, como Coppola, como Spielberg, ¿no? como Friedkin, y eso lo ha sabido asimilar de una manera muy, muy interesante. ¿Por dónde te gustaría arrancar hablando, discutiendo alrededor de la filmografía de Alexander Payne? Ahorita que dijiste que es de los últimos autores, casi siempre se suele hacer la aclaración de decir, no de los últimos, de los más recientes o de los más jóvenes.
Y ya para cómo están las cosas, ya es forma de decir, Sí, no, sí, de los últimos. de los últimos, que ya quieren convertir a Zack Snyder en autor, por ejemplo, ¿no? Sí, Y sí, digo, no, sí, sí, a sí. ver, hay distancias, ¿no? En este edificio hay pisos. Exactamente, exactamente. Y de esa generación cuando hicimos el episodio dedicado a Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, también terminamos hablando de los años 70 De lo y de mismo, toda sí. esta generación que por cierto es la misma de Payne, Ujú. de James Gray, por ejemplo, también, que hizo el tiempo del Armagedón hace un par de años. Es esa generación que, como dices, vio el cine de los 70, el del entonces llamado Nuevo Hollywood, en la pantalla grande, en salas de estreno, anunciado en el Ujú. periódico, ¿no? Es cuando todas estas películas yo creo, última gran camada de autores que además de cultivar su autoría, accedieron a grandes presupuestos, a a estrenos en salas monumentales, este aparato de distribución de los grandes estudios, Coppola, Friedkin, Peter Bogdanovich, todos ellos, que es algo que no han vuelto a tener ninguna otra camada de autores después de ese tiempo. Payne es de esta generación que creció viendo eso por primera vez, no como clásico, sino como lo que se estaba estrenando al día. Y creo que es Ujú. quizá a quien mejor se le nota, o a quien se le nota más para bien, que hubo un aprendizaje de estas formas de filmar, como dijiste, de estilo, forma, de fondo, de textura, pero también una especie de educación emocional de cómo desarrollar un personaje, ¿no? De cómo construir historias que son, este, como con varios sabores, ¿no? Que son tragicómicas, que son agridulces, que pueden ser personajes que no son complejos, que no son ni buenos ni malos, sino que tienen una dimensión, bien amplia de matices. A mí eso es lo que más me gusta de Sí, Payne, y como dijiste al inicio, me emociona mucho hablar de él porque es un autor que siempre habla de renacimientos, de derrotas de las que se sale caminando, de vidas desgastadas que van viendo hacia atrás, de perdedores que tienen su última oportunidad y la toman, ¿no? Y creo, a mí, en este punto en la vida, creo que a ti también y a muchas personas en nuestro rango de edad, pues nos toca, ¿no? Nos toca ese, sí. ese tipo de historias. No solo, más allá del rango de edad, en cuestión de personalidad y de ver cómo tenemos los pies en la tierra cada uno de nosotros. Sí, Y lo digo por justo lo que acabas de decir, ¿no? Las historias de Payne están centradas en esos perdedores, vistos como perdedores por los demás, que acaban redimiéndose no ante nosotros, sino ante ellos mismos, ¿no? Es una sí. especie de cine de personajes que acaban encontrando el valor que ellos mismos habían perdido frente al espejo, ¿no? Eh, y eso yo creo que lo diferencia de gente como Paul Thomas Anderson, por ejemplo, en donde la idea del éxito o la idea de la aceptación personal no es, ¿cómo lo explico? No es que no sea cuestionada, sino es vista como algo ya dentro del personaje. Son personajes que enfrentan conflictos mucho más externos, ¿no? Aunque acaban, por supuesto, teniendo un aprendizaje, un arco de cambio, todo lo que tú quieras, los conflictos de Paul Thomas Anderson, que insisto, pertenece a la misma generación de Alexander Payne, son un poco como más hacia afuera. Los conflictos de Alexander Payne son muy internos y hasta donde puedo yo alcanzar a descifrar en su muy corta filmografía, ¿no? Que es algo que además me intriga mucho. Es una filmografía bastante corta respecto al resto de las personas con quien lo estamos comparando. Este, son conflictos internos, son conflictos del propio personaje hacia sí mismo y, lo más importante, a ver si coincides, son conflictos y turbulencias que llevan mucho tiempo guardadas Sí, y que esperan a que la pantalla empiece para salir y mostrarse ante nosotros, que creo que es un ejercicio que Alexander Payne hace muy bien, como dejar y a lo mejor por eso la distancia entre sus películas, ¿no? Dejar que los personajes
tengan todas estas tormentas internas, todos estos cuestionamientos, todos estos traumas y fracturas guardados ahí, ¿no? Enconchados en ellos mismos, y en cuanto empieza la película se abren poquito a poco, no es que exploten ante nosotros. Y eso creo que es un ejercicio bien cálido que le da oportunidad de jugar con muchas mezclas de muchos géneros. No sé si estés de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahorita conforme lo vas diciendo, se me iban apareciendo así las caritas de los personajes más, pues que uno lleva más adentro de la filmografía de Payne, ¿no? En mi caso es por supuesto que el personaje de Paul Giamatti de Sideways, De de Sideways, Entre sí. Copas. Fíjate que de Election, por ejemplo, no recuerdo tanto a Reese Witherspoon como a Matthew Broderick. Curiosamente, el personaje de Matthew Broderick, a pesar de que la güera es pues el centro, ¿no? La protagonista, y Bruce Dern en Nebraska, ¿no? Todos estos personajes a los que ahora podemos sumar no a uno, sino a tres personajes en The Holdovers, son personajes que ya vienen de vuelta de algo, siempre, ¿no? Son personajes que cuando empieza la película y en el tramo de vida en el que los vamos a acompañar, podría parecer que lo más importante en sus vidas ya pasó, ¿no? Ya es algo que quedó en el pasado. Entonces lo que vemos no es, es una metáfora muy cursi, pero no vemos la tormenta, sino los escombros después de la tormenta, ¿no? Vemos no la acción trepidante, sino el escombrar después, ¿no? Son personajes que ya vienen de vuelta de algo. Y, Schmidt, Jack Nicholson, el señor Jack Schmidt, Nicholson en About Smith, sí. sí, que yo creo que fue la última gran película que hizo, no hizo Los Infiltrados después, pero la penúltima gran película que hizo Jack Nicholson, ¿no? Entonces, a mí me pegan mucho este tipo de personajes, ¿no? En el cine de Payne y en el de cualquier otro, pero creo que Payne tiene y ha ganado en el tiempo como una sensibilidad bien, híjole, como bien íntima, ¿no? Para acercarse a esos personajes. Si uno ve que son 8 largometrajes en orden, ¿no? Empieza por los primeros, La Ciudadana Ruth, Election, son súper satíricas, ¿no? Son cuadros así como del Bosco, ¿no? De la sociedad estadounidense, con personajes destrampados, exagerados, muy gestuales, y sí, son buenísimas en ese tono. Pero conforme uno va recorriendo sus películas hacia adelante, en el tiempo se va encontrando con es como un vino que va fermentando, ¿no? Se van haciendo cada vez más desencantadas, cada vez más maduras, y no nada más porque él sea más viejo, sino como más madura, más sabia, ¿no? La mirada. Y yo cuando estaba viendo de los que se quedan, de Holdovers, estaba muy conmovido, no nada más por lo que le pasa a los personajes en la pantalla o por lo que les pasó antes de que empiece la película, sino por cómo el propio Payne, estamos viendo la mirada de alguien que, como sus personajes, ya viene de vuelta de algo, ¿no? Estamos alguien que Payne en este momento ya alcanzó la edad y el carácter, pues la pesadumbre de los personajes que ha retratado durante tantos años, ¿no? Pero ahora él tiene la edad que suelen tener sus personajes. Eso es lo que más me gustó de la película. Es que es un cruce de tiempos bien bonito, ¿no? Y Sí. que le ha pasado justo a grandes autores del cine americano, centrándonos en el cine americano. Evidentemente le ha pasado a prácticamente cualquiera que escriba o haga cine. No alcanzas tarde o temprano la edad de tus personajes, ¿no? Le ha pasado a Scorsese, le ha pasado a Woody Allen, que para mí sería un gran referente, ¿no? De cómo Payne puede dirigir actores y cómo puede desentrañar estas fracturas de las que hablaba yo de sus personajes, ¿no? Yo creo que sin el cine de Woody Allen no podríamos entender al cine de Alexander Payne, y sin embargo son completamente diferentes. ¿Tú unirías a estos dos autores de alguna forma, Sergio? A Woody Allen por un lado y estos personajes, estos conflictos, ¿no? Muy dentro de la propia cultura de Allen, y a Alexander Payne, ¿no? Que él lo ha dicho siempre y lo ha dicho en varias entrevistas.
yo quería ver a la gente de Nebraska en las películas que yo hacía, ¿no? Él estudió en California, pero él es de Nebraska y él decía, yo no veía personajes de Nebraska antes, yo quiero que estos personajes que son yo estén en algún momento en la pantalla. ¿Tú conectarías a Woody Allen con Alexander Payne, Sergio, o estoy exagerando? Nunca me lo había preguntado, o sea, no sé si estás exagerando, pero no creo, pero nunca los había puesto en paralelo. Y ahorita que lo dices, pienso en dos cineastas de terruño, dos cineastas pues, como se solía decir en México, que enterraron el ombligo, ¿no? En el árbol donde nacieron y donde nació su abuela, Nueva York, en el caso de Woody Allen, ¿no? Y sí, Nebraska, Omaha, en el caso de Payne. Podría parecer que Woody Allen es un director más cosmopolita, pues porque Nueva York es una ciudad más abierta a ese cosmopolitismo, ¿no? Entra es una ciudad, en Nebraska cruzan vacas, en, la, Ojo. en las Si bien te carreteras, va ¿no? a si bien te va a cruzar una vaca y pasa algo, ¿no? Sí, exacto, ese es tu conflicto dramático que Sí. cruza la vaca. Este, pero los dos son cineastas que esta frase de que te puedes ir del pueblo, pero el pueblo no se va de ti, Ujú. lo encarnan, ¿no? Ellos no solamente pertenecen ellos al lugar donde crecieron, sino que el lugar donde crecieron pertenece a ellos, ¿no? Lo llevan adentro. Eh, no, nunca los había puesto en paralelo. Sí, es bien interesante lo de Payne porque sí, él estudió, podría parecer que es un universitario californiano, no estudió en Stanford, creo. En la Este, UCLA, creo. Ajá, y en UCLA. Y luego, pero estudió español. Sí. Estudió lo que serían letras hispánicas, ¿no? En acá es un hispanohablante. Eh, Señor Payne, si está escuchando este podcast en algún momento de su vida, Te lo vamos a mandar. sé que entiende sé que Sé que entiende lo que sabemos estoy que diciendo, entiende. sé que entiende mi idioma. Haga una película en español, estaría bueno para Sí, probar su sí. destreza. Digo, Y lo- podemos ir a Nebraska, no, o sea, no tiene que hacerla acá. Si la va a hacer en español, la hacemos en Nebraska sin problema. Claro, como si nadie hablara español en Estados Unidos, ¿no? Ahí el meollo de uno de los asuntos. Y luego se fue a Salamanca. Él estudió también en la Universidad de Salamanca y es curioso que la primera película que hizo, un mediometraje, es una adaptación del Túnel de Ernesto Sábato. De hecho, la Ok. encuentran en YouTube, se llama The Passion of Martin, La Pasión de Martín o de Martin. Entonces, vaya, Payne está tan ligado a las personas con las que creció, a las personas que ve cruzando la calle, que están ahí sentadas todo el día en el bar, me imagino fueron sus tíos, fueron sus cuñados, fueron los amigos de sus papás, no sé. Y que es curioso que los entendiera de la forma en la que los entiende desde que él era muy joven, ¿no? Es como alguien que nació viejo. O sea, de hecho, la Ujú. autoría de Payne, todo su camino autoral es como una especie de Benjamin Button, ¿no? Como que él nació con una mirada vieja y poco a poco se ha ido acercando él a la edad que tienen sus personajes. Y eso que de Holdovers ni se ubica en Nebraska, es un colegio de Nueva Inglaterra, ¿no? Es de Sí. la costa este, pero de alguna forma es como si Nebraska se hubiera trasladado a Nueva Inglaterra. O sea, él se lleva a como que se llevó el aroma, la textura, la mirada, no sé cómo se pueda decir, se lo llevó para allá. Creo que eso es un Ujú. autor. Y Woody Allen hace lo mismo. O sea, aunque Woody Sí. Allen esté filmando en Londres, en Barcelona, en Roma, en En París, París. sigue siendo la versión Woody Allen de todos esos lugares. Exactamente. Antes de empezar a hablar de las películas, que me gustaría que me dieras tu opinión, no de todas, sino de las que más te gustan. Hay un elemento que me llama mucho la atención ahora que hacer la introducción, ¿no? De Alexander Payne, como de estas situaciones de cambio, de transformación interna de los personajes. Siempre hay una conexión, a veces más evidente, a veces no tanto, y aquí pongo de ejemplo justo los que se quedan,
parecería que no es una road movie, pero si uno la toma como una road movie, aplica como una road movie, ¿no? Los personajes se van trasladando de un punto al otro y en cada parada, en cada alto que ellos hacen en el camino, las situaciones empiezan, ¿no?, a transformar la relación entre sus personajes. Y la carretera, ¿no?, el camino, para ponerlo en términos beat o beatnik, el camino es un elemento presente siempre en las películas de Payne como una especie de invitación a finales abiertos, primero, ¿no? Porque evidentemente entendemos la transformación de sus personajes, es una invitación al final abierto a que nosotros sigamos por ese camino en donde los personajes ya se quedan y nosotros podemos seguir ahí, y también a la reflexión de que, ¿no?, todos estamos como en ese circuito, en ese ir y venir todo el tiempo que nos permitiría cambiar, a veces para bien, a veces para mal, lo cual me lleva a una segunda reflexión que viene conectado con lo de la carretera. Yo, gustándome tanto como me gustan sus personajes, gustándome tanto como me gustan sus películas, no sé si Alexander Payne es un autor pesimista o tremendamente optimista justo por esta posibilidad de un camino que se extiende mucho más allá de la película misma, estando presente en la Qué película. bonito. ¿Qué opinas de la película, de mis brutalidades ante el micrófono, Sergio? Qué bonita pregunta, bonita e interesante, porque ahorita que estábamos pensando en las primeras películas, que también por ejemplo, Election también se ubica en una escuela, ¿no? También es como una película de college, de Sí. instituto, y es diametralmente opuesta a los que se quedan. Pero creo que esas primeras películas, La Ciudadana Ruth, que además yo sigo pensando que La Ciudadana Ruth fue la primera película de estudio así con un elenco reconocido, sale Burt Reynolds, Laura Dern, sobre el aborto, ¿no? Sobre la libertad de elección, los derechos reproductivos, que no tomaba que presentaba las dos posturas, ¿no? Las dos caras mitades de la moneda sin dar una conclusión, Sí, ¿no? sí, y aparte lo hacía sí, y lo hacía con un cinismo y con una ironía muy fresca, ¿no? Yo no sé qué tan borrachos estaban los ejecutivos de estudio para cuando aprobaron ese guión, ¿no? Porque además era la ópera prima de Payne, creo. Pero esas primeras películas son eso, como más cínicas, más despachatadas, más los personajes son más caricaturescos, son súper políticas también, y The Holdovers lo sigue siendo, por cierto, sigue siendo una película muy, muy, muy política, pero la política ya no está en el centro, sino que está como permeada en todo lo demás, ¿no? Ya está de fondo. También Nebraska, por ejemplo, es súper, súper política. Y con el ver a ese... Se me fue la segunda parte de tu pregunta. Perdón. La de si es un autor pesimista por retratar a la gente que está en la oscuridad detrás de este ideal americano del triunfo individual y todo aquello. Los personajes de Payne salen de la oscuridad, se nos muestran y luego se vuelven a meter a la oscuridad, justo con la idea de un final abierto. Entonces no sé todavía si es un autor pesimista o, por dejar el camino en nuestras ideas, en sus películas, es tremendamente optimista. No he alcanzado a descifrar. Yo tampoco, pero creo que es lúcido. Eso sí. Creo que es alguien muy, muy lúcido que todavía se permite sugerir la posibilidad de la esperanza. De la esperanza en una dimensión humana, en una dimensión individual, si quieres, en una dimensión nada épica, y en eso creo que se parece mucho a Kaurismäki, por ejemplo. No es tan idealista, creo, no es idealista en el sentido que Ken Loach sería idealista, ¿no? Que Ken Loach es un cineasta todavía más
militante, ¿no? De programas, de causas específicas, ¿no? Más discursivo, si quieres, más retórico. Y Payne como Kaurismäki creo que han, más que ser pesimistas, han cultivado un afecto como muy tierno por los perdedores. Y yo no sé si eso es optimismo o pesimismo, pero bueno, creo que es eso. Creo que es alguien muy lúcido que ha aprendido a lo largo de sus películas que la condición humana nunca es un asunto de polos, ¿no? Ni de expectativa ni de desencanto, sino de todos los devaneos y de todas las curvas que hay entre una cosa y la otra. Que es que con los sellos de cada uno, un poco el sello de esa generación, ¿no? De esa generación de directores de Estados Unidos, de directores gringos, o sea, se permiten justo las contradicciones de los personajes y en consecuencia cualquier tipo de cambio que pueda venir dentro de lo que nos están contando, en ellos y en nosotros. Creo que es una característica generacional, y ahí lo conecto, por ejemplo, con Paul Thomas Anderson, que ya hicimos un recuento también. No sé si te gustaría hacer recuento de tus películas favoritas de Alexander Payne, Sergio, como para decirle a la gente, ya vimos más o menos, ¿no? No se trata de un director o de películas, ¿no? Pesimistas, oscuras, incluso si uno ve fotografías de Nebraska, ¿no? Habrá quien diga, es una película en blanco y negro. Claro, es una película en blanco y negro porque él sabía que tenía que hacerla en blanco y negro, pero no son películas lúgubres, no son películas oscuras ni densas. Yo lo que decía hace rato, esta transformación de los personajes y esta idea de que están siempre en un movimiento, en una especie de road movie perpetuo mientras dura la película. Cuando la película termina, otra vez se vuelven a estacionar. Creo que es una idea que tengo muy clavada de él. Son películas con muchas mezclas de muchas cosas. Son tremendamente divertidas, pero es un sentido del humor subterráneo hasta cierto punto, ¿no? No es la comedia fácil, es una comedia bastante demandante para quien está viendo sus películas. Tienes que entrar al ritmo de sus personajes, que como dices, son personajes igual de viejos que él en cuestión de espíritu, ¿no? No van a soltar el chiste fácil nunca, y si sueltan un chiste fácil es para amarrarlo con otro que tiene doble vuelta. Pero por el otro lado, son bastante dramáticas. Hay el juego con la muerte siempre está presente en sus películas. Por el otro lado, tienen un ritmo brutal, o sea, no hay para nada un ritmo pausado, cansino, es todo lo contrario, es un director americano, ¿no? Sus cortes están muy cercanos, sus secuencias no duran demasiado tiempo, o sea, le aprendió todo a Scorsese, insisto, le aprendió todo a los Coppolas, a los Friedkin, a todos los que ya mencionamos, pero sus personajes son los que lo hacen el generador de un cóctel de géneros que a mí se me hace, por un lado, indescriptible y por el otro lado, irresistible. Hay mucha mezcla de muchas cosas. Y no sé si a ti te gustaría hacer, dejando eso claro, invitando a la gente a que vea sus películas y en particular los que se quedan, hacer un recuento de tus películas favoritas de Alexander Payne. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vengo a explicarles, a contarles sobre nuestro perfil Patreon para que sepan cómo opera y en caso de que estén convencidos o convencidas, se sumen a él en www.patreon.com/cinegarage. Yendo a ese URL, ustedes encontrarán la posibilidad de suscribirse en 3 niveles distintos a ese perfil. Cada nivel les da beneficios distintos, pero todos les dan beneficios. Y con esa aportación, ustedes nos ayudan a seguir produciendo estos podcasts que cada vez tienen más éxito en México y en el resto del planeta, lo cual, la verdad, siempre les agradeceré. ¿Cuáles son esos contenidos? ¿Cuáles son esos beneficios? Depende en el nivel, ahí van a encontrar bien escrito y bien señalado de qué se trata. Tienen acceso al contenido exclusivo que generamos solamente para ustedes, críticas a los estrenos en cine y en streaming, entrevistas, cobertura de festivales nacionales
e internacionales, descuentos muy, muy, muy marcados, muy claros a nuestros cursos y a nuestros talleres, acceso al Cineclub, Cine Garage, acceso a las reuniones con ustedes, los y las Patreons, y en el máximo nivel que tenemos hasta ahora, recomendaciones, críticas, discusiones alrededor de las series de televisión nacionales y extranjeras, de las que muy pocos hablan, pero a las que todo mundo debería de ver, y por ahí uno que otro que está en boca de todo mundo. Así que por favor, chequen el perfil Patreon de Cine Garage. Si les convence con esa aportación mensual, ustedes tienen acceso a todo este material y nos ayudan a que este podcast se siga produciendo. En esta ocasión, mil gracias a David Vázquez, Abraham Villeda, Iván Lovenberg, Lucía Hernández, Aurora Ojeda, Rebeca Jiménez Calero, Alexis F.D., Fernando Santamaría, Chuck Franco, Leonardo C. Ellas ya fueron a www.patreon.com/cinegarage, ya eligieron el nivel en el que quieren estar suscritos, ya son parte de Cine Garage. Mil gracias. www.patreon.com/cinegarage. Sí, esta idea que decías del viaje, fíjate que no las había conectado a partir de eso, aunque es, ahora que lo pienso, súper evidente, ¿no? Que esa sensación del viaje, del trayecto, en Sideways, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que van Carretera. a través de los viñedos en Nebraska, que bajan de Nebraska a Nueva York, creo que van, ¿no? A comprar a cobrar un billete de lotería. Que el señor cree que es un billete que no, eso es una trampa de esta en la que caen tantos adultos mayores, ¿no? De que se ganó 1 millón de... No, sí, del viaje físico, pero además del viaje, el viaje interno de los personajes. No hemos mencionado los descendientes, por alguna razón siempre se me olvida un poco esta donde George Clooney como jefe de familia viudo, además, no, yo no sé si Payne sea viudo, creo que no. O sea, yo no tengo el dato, sí. Estuvo casado con Sandra Oh, con quien colaboró en Sideways durante un tiempo, y me es bien, me da mucha curiosidad su fijación con la viudez. Con la viudez o con la pérdida de cierto vínculo matrimonial, romántico. En Sideways es alguien que se va a casar, ¿no? Pero tiene, es como lo opuesto de la viudez, pero tiene como una especie de pánico de casarse, ¿no? A pesar de que al mismo tiempo tiene ganas de casarse. Entonces, un pánico natural, diremos, ¿no? Un pánico natural, por supuesto, sí, es como... Sí, ¿quién quiere casarse? y estas... son más bien los giros, ¿no? Son los giros bruscos, estas vueltas de tuerca en la vida, a veces conscientes, planificadas, como el hecho de casarse en Sideways, y otras abruptas, como la viudez en Las confesiones del señor Smith, el ganarte un premio, ¿no? En Nebraska, o lo que crees que es un premio, y en los que se quedan, en The Holdovers, pues triple, ¿no? El hecho de que el profesor se tiene que quedar en la universidad durante la escuela. Durante la escuela, la señora que acaba de Mary Lamb, que acaba de perder a su hijo, y el rebelde sin causa, pero con causa justificada, diría yo, que sus papás lo mandan al diablo porque, bueno, su mamá y su padrastro, porque deciden que necesitan tiempo a solas, ¿no? Creo que la primera de mis favoritas es Las confesiones del señor Smith. Creo que es la de Jack Nicholson. Justo la de Jack Nicholson, que comparte. ¿Por qué, Sergio? Esta, bueno, fue la primera que vi. La vi, Sí, fue la primera película que vi. La vi un poquito antes que Sideways. Y me resultaba, cuando la vi yo era súper chavito, estaba saliendo de la adolescencia, iba en la prepa, y me resultaba muy curiosa la posibilidad de identificarme con un personaje
que aparentemente estaba en las antípodas de mí. O sea, un jubilado, recién jubilado, un viudo que además es recién viudo, que va viajando por carretera otra vez a la boda de su hija para convencerla de no casarse con un pelafustán. O sea, qué conexión emocional o narrativa podía tener yo a esa edad con un personaje como ese? Yo diría ninguna, ¿no? Absolutamente ninguna. Ninguna. ¿Qué enseñanza podría absorber yo de la experiencia de este señor medio cascarrabias, pero medio tierno, pero medio al borde del suicidio? Y de alguna forma la película no dejaba de decirme cosas acerca de mi propia vida, ¿no? Que esa película fue mi descubrimiento de lo que era capaz de hacer Alexander Payne, aunque en ese momento yo no hubiera podido ponerle palabras, ¿no? Y después, cuando vi Sideways, un par de años después, entre copas, sin conectar en mi cabeza que se trataba del mismo director. No, yo no, ni siquiera me preocupaban ese tipo de cosas en ese momento. Y la experiencia fue muy similar, ¿no? La experiencia fue muy similar. Personajes aparentemente ajenos a mi rango de edad, a mi rango de interés, de experiencias vitales, de procedencia, de idiomática, ¿no? De lo que quieras. Y que me enseñaban algo, a pesar de todo eso. No que me enseñaran algo en el sentido didáctico, sino que me enseñaban algo de mí mismo. O si quieres, me facilitaban el hecho de descubrir algo acerca de mí mismo. Te lo descobijaban, ¿no? Te lo ponían a ti mismo enfrente. Exactamente. Al mismo tiempo de la persona que yo era en ese momento y también de lo que iba a ser la vida después, ¿no? De lo que iba a ser la vida en los años siguientes. Y algo que me resulta muy curioso de las películas de Payne, al haber ido creciendo yo con ellas, o sea que el tiempo va pasando por mí, por ti, por todos, al mismo tiempo que las películas van envejeciendo, entre comillas, es que te siguen hablando, ¿no? Son películas que te siguen interpelando y parecen hacerlo con una voz distinta de acuerdo a la edad que tú tienes, ¿no? Que es lo que decíamos antes, a la medida en que tú también te vas acercando a la tumba, como todos, los personajes de Payne son como amigos que regresan, ¿no? Sí, amigos a los que regresan, vuelves a ver. Tú en un primer encuentro, que es lo que acabas de describir, ¿no? Los ves como alguien que te está enseñando algo, ya lo dijiste, ¿no? Y no quiero que la gente que no conozca a Payne se imagine películas con discursos filosóficos. Hace rato que hablábamos de Woody Allen, ¿no? Que de repente sí tiende a unos diálogos y a unos parlamentos demasiado rebuscados, ¿no? No, son veces, mucho menos intelectuales. Usando la verborrea. Acá es justo todo lo contrario. Exacto. ¿No? Son personajes mucho más cotidianos. Es que ahí es donde yo no encuentro las palabras para describir el estilo de personajes que él maneja y desarrolla, porque siendo tan reconocibles como un señor que no quiere que su hija se case y viaja para decírselo, o un hombre que no quiere casarse y que decide emborracharse en los viñedos californianos. Eso ocurre en California, ¿verdad? Sí, en California. En los viñedos californianos dando vueltas, ¿no? En esa otra carretera que es ir de viñedo en viñedo, pues son cosas que podemos reconocer todos y cada uno de nosotros, pero la forma como los va desdoblando, que no hay una mecánica para eso, porque cada uno tiene sus ritmos en cada película, es lo que lo hace tremendamente aleccionador. Es como cuando vas con un doctor, ¿no? Y te trata de la manera perfecta y dices, tengo que volver con este doctor, ¿no? Porque sí, o es un dentista con una gran anestesia, o tiene un gran tacto, o sabe darte justo la medicina adecuada dependiendo cada vez que vas. Y conforme vemos a esos personajes que en algún momento fueron lejanos y nos acercamos a la edad que tienen esos personajes, florece la semilla que ya nos había dejado antes. Es un ejercicio bien complicado y eso habla de la tremenda inteligencia, o por lo menos la enorme sensibilidad de Payne, ¿no? De decir, o quizá no tenerlo claro, pero manejar a sus personajes
dibujarlos de tal forma que acaban siendo más allá del 360, ¿no? Sí. Son un 365, porque cada día que ves la película puedes verla de manera diferente. Y esas dos películas, que además son consecutivas, creo que sería una gran función doble para empezar en la filmografía de Alexander Payne. Totalmente, totalmente. Me hiciste acordarme de este señor escritor argentino, Roberto Arlt. Nunca he sabido cómo se pronuncia. Roberto Arlt, que tiene por ahí escrito una frase que se me queda mucho, que dice que para escribir, más que saber escribir, es necesario saber escuchar, ¿no? O sea, que tienes que saber escuchar más que saber escribir para escribir. Uh-huh. Él lo dice 100 veces mejor de lo que yo lo acabo de decir, pero creo que la idea se entiende, ¿no? En el caso de Alexander Payne, creo que a pesar de que es un narrador súper pulcro, o sea, es alguien con una inteligencia formal súper evidente para conectar un plano con el siguiente plano, para hacer secuencias paralelas donde están sucediendo cosas en dos lugares al mismo tiempo y intercalarlas para conectar, ¿no? Hacer una sensación global de todo eso, para filmar un primer plano, para filmar un plano general, para mover la cámara de un lado a otro. O sea, ese tipo de inteligencia formal él la tiene ahí como que nació con ella, ¿no? O sea, porque Muy desde su Spielberg, muy a lo Spielberg, pero traído a su terreno, ¿no? Totalmente. Y ese es el tipo de inteligencia formal que tienen los cineastas, o que tenían los cineastas, creo, me pongo un poco pesimista otra vez, que tenían los cineastas, que era el resultado de ver la misma buena película 18 veces seguidas, ¿no? O sea, del tipo de cineasta que en su juventud fue a ver Las uvas de la ira 18 veces en pantalla grande, ¿no? Porque no había otra forma de verla y la tenías que ir a ver al cine Piojito ahí de la periferia de Nueva York. Y veías la misma película porque la estudiabas, y la estudiabas 18 veces seguidas, ¿no? Tarantino hizo eso, Paul Thomas Anderson hizo eso. Ahora no, ahora entre cineastas, cinéfilos y críticos también existe más como una competencia letterboxiana de quién vio más películas durante el año, ¿no? Yo vi... ¿Quién vio más películas? ¿Quién las vio antes? ¿Y a quién le ha gustado menos? ¿No? Que es como... ¿Y cuántas viste en el Sí, día? Sí, claro, ¿a quién le sí. gustó menos? Claro, ¿a quién le gustó menos? ¿Quién puede decir lo más hiriente sobre la película que le gustó a todos los demás? Y que además en un año viste 535 películas, ¿no? Y se supone Claro. que eso de alguna forma legitima tu mirada como cineasta. Entonces, me desvié, perdón, un poquito del tema. Pero además de esa inteligencia formal que él tiene ahí, Payne, desde el inicio, lo que decía Arndt, hay que saber escuchar antes de saber escribir. Vaya, en el caso de Payne, es como si hubiera aprendido a observar antes de agarrar una cámara, ¿no? Uh-huh. Trayendo un poquito la analogía. Sabe observar, y no observar en el sentido de aquí necesito un diafragma abierto a tal dimensión, o aquí tenemos un lente anamórfico, no, observar qué hace una persona, con qué pie se para una persona cuando está diciendo una mentira, ¿no? O cuando una persona se siente como abrumada por su entorno o no quiere estar ahí, ¿qué oreja se rasca, la derecha o la izquierda? ¿No? O por qué esa persona se deja el bigote y la otra no. O por qué esa señora platica con su marido pero no lo ve a los ojos. O ese tipo de observación callada, silenciosa, que está siempre ahí en su cine. The Holdovers, por ejemplo, que es una película con mucho silencio y con muchos espacios vacíos. Y otra vez hay que advertirle a la gente, ¿no? Eso no la hace una película aburrida. O sea, no quisiera que quien todavía no la haya visto se vaya con la idea de que va a haber Luz de Invierno de Ingmar Bergman, ¿no? De que... Le acabas de decir aburrido a Ingmar Bergman y no podría estar más de acuerdo. No. No, o sea, porque así como lo estamos describiendo suena a gritos y susurros, ¿no? Que Sí, no. The Holdovers es algo así. No, para nada. Y me gusta gritos y susurros, pero no es eso. Entonces creo que es eso. O sea, es alguien que además de saber
dónde poner una luz, dónde rebotarla, hacia dónde tirar la cámara, a qué velocidad moverla, qué tan cerca debe estar la cámara del rostro del personaje. No, todas esas cosas así de escuela de cine, sabe observar y sabe escuchar a los personajes que tiene enfrente. Y eso sí creo que es más difícil. Es más difícil que elegir un lente. Y se nota mucho en The Holdovers, como para irnos centrando en ella, ¿no? Que, como dijimos, ¿no? Primero, tiene películas como con un personaje central, esta especie de caballero derrotado o de humano derrotado, para incluir al personaje de Laura Dern, es indistinto el género de sus personajes muchas veces. Está centrado en ese personaje que, insisto, ¿no? Parece derrotado, está como conteniendo algo que se abre poco a poco ante nosotros. El personaje aprende, hay un proceso de cambio y vuelve a encerrarse para dejarnos a nosotros en el camino. Quiero seguir con la analogía. En The Holdovers no es un personaje, no son dos personajes, son tres personajes que hacen eso, ¿no? Y son los tres personajes que emprenden este pequeño, este viaje, ¿no? Entre dos ciudades, en una época en donde todo el mundo está feliz o se le obliga a estar feliz y ellos no pueden, ¿no? Mary Lamb, que es la cocinera de la escuela en donde se quedan varios internos durante las vacaciones de Navidad que no pueden ir con sus familias, ella es la cocinera. El profesor encargado de cuidar a los internos, ¿no? Que es una especie de volado que él siempre quiere ganar. Creo que ese es un detalle que nos da muy bien el tipo de personaje que Paul Giamatti interpreta. Es un profesor que siempre quiere quedarse en la escuela, que debería ser como su escape en vacaciones. Él siempre quiere quedarse y se queda a cuidar a los alumnos. Y un alumno que, teniendo quizá la mejor oportunidad de irse con sus papás, ya lo decías hace rato, su madre se acaba de casar, es como, ok, vámonos los tres de vacaciones. Los papás le dicen, ¿qué crees, chavo? No, te vas a quedar ahí con tus amigos mientras nosotros nos vamos de viaje de luna de miel. Y resulta que los amigos con los que se va a quedar este otro alumno también se van, ¿no? Entonces, sí, son tres personajes abandonados, uno por la suerte, Mary Lamb, a la que además le acaban de matar un hijo en Vietnam, otro abandonado de sí mismo, que es el profesor, Paul Giamatti, y otro abandonado por todo el mundo, ¿no? Que es el pobre estudiante que decías tú, se revela y saca toda su angustia y su enojo a partir de un comportamiento bastante errático. Esos tres personajes, que pudieron haber tenido una película individual cada uno, están unidos en The Holdovers, lo cual nos habla de un director ya incluso bastante consciente de sus propias capacidades. Sí. Y digo, hay directores que cuando toman conciencia de sus propias capacidades, lo que hacen más bien es tomar conciencia de sus propias limitaciones. Y en el caso de Payne, cuando se dio cuenta de sus posibilidades, es que se dio cuenta más bien de la dimensión y de la amplitud de la comedia humana, ¿no? que estaba retratando, y a partir de eso se ha ido expandiendo. Ha sido un cineasta cada vez más maduro, cada vez más amplio, y cada vez se atreve como a meter los dedos más adentro en las heridas de los personajes. Y eso a mí me es bien interesante, porque además es un cineasta que hemos ido viendo, o sea, que ha sido paralelo a nuestras vidas, ¿no? Cuyas primeras películas vimos a finales de los 90, inicios de los 2000, y que a lo largo de estas 20 y tantos años ya hemos ido creciendo con ellos. Las películas han ido envejeciendo con nosotros, y al mismo tiempo se ha vuelto un cineasta más joven en otro sentido, ¿no? Como más libre, como que se atreve a explorar otro registro. A mí además, el hecho de que el título de Holdovers, Saint, es un título difícil de traducir, porque se intentó una traducción literal, ¿no? Es decir, los que se quedan, o sea, los que se quedan en la escuela físicamente. Pero esa palabra holdovers también se puede entender como en el sentido de los rezagados, de los hechos a un lado, ¿no? De los que están en espera. Los abandonados, como los que están siempre en espera de algo que no llega, ¿no? Y que incluso si ya se dieron cuenta que ese algo nunca va a llegar, esperan. Prefieren quedarse actuando la comedia de que siguen esperando.
¿no? De Lo cómo... cual resulta una postura patética en el sentido dramático del término, ¿no? Sí, De aquí estoy sabiendo que no voy a ganar nada, ¿no? Pero aquí estoy. Y de ahí parte Alexander Payne en el 90% de sus historias. sí, hice un poquito como el coronel de García Márquez, ¿no? El coronel que va, Ujú. que todos los días se va al muelle a esperar su carta y desde adentro hace mucho sabe que la carta nunca va a llegar, ¿no? Pero el ir todos los días a esperarla le da sentido a que este día y el siguiente día y el siguiente día sean una especie de ciclo y no sea como un limbo perpetuo. Digo, la analogía con el coronel se me ocurrió ahorita, pero un poquito los personajes de la película van por ahí, ¿no? Son personajes estacionados. Creo que es la primera película que hace Payne. Bueno, tú me dices si estás de acuerdo en la que los personajes, justo eso, están estacionados, físicamente estacionados, justo porque todos los demás eran personajes que encontraban en la movilidad, en el desplazamiento, en el viaje, en ir de un punto a otro, encontraban el sentido de su propio crecimiento, ¿no? Y esto es al revés, en el hecho de estar enclaustrados, literalmente porque es un claustro, sin poder moverse hacia ningún otro lugar, se encuentran ahí entre ellos. Es un guión además escrito durante la pandemia, durante el confinamiento, así que tiene sentido. Sí. Eh, puede ser con Sideways, puede ser con Sideways. Creo que es la más vista de sus películas, ¿no? En su día fue como una especie de estos booms del cine independiente, ¿no? Que de repente se convierten en la película que todo el mundo tiene que ver en determinado año. Eh, por, sí, por Payne, por ver a Payne en dos momentos muy distintos de su vida personal y de su vida como autor, y Paul Giamatti, sobre todo por ver al mismo tiempo que Payne ha recorrido este camino como autor, como Giamatti ha recorrido su propio camino como coautor o como co-creador de personajes, y la forma en la que él aborda desde la actuación ideas como la madurez, como la decepción, como el miedo a envejecer, como la soledad, como el cinismo, como la coraza que uno porta para enfrentarse o no con los seres humanos que tiene alrededor, ¿no? Eh, tiene algo de sentido que el profesor de The Holdovers y el sommelier que era Paul Giamatti, es como si fueran la misma persona, ¿no? Con varias décadas de diferencia, no nada más por ser un poco snobs, no nada más por esta aura, como esta coraza erudita, ¿no? Que tienen alrededor, y que a pesar de todo utilizan ese conocimiento, esa coraza más o menos académica para comunicarse, ¿no? Para transmitirle a los demás eh, aquello que tienen adentro y que no saben expresar en términos más sencillos, ¿no? Y que eso puede resultar un Ujú. poco patético, ¿no? Patético en el sentido dramatúrgico de eso, y también muy tierno, ¿no? Ese personaje Sideways que dice, oye, es que no sé cómo te quiero decir algo sobre nuestra amistad y no sé cómo decírtelo porque soy muy malo para comunicarme con otros seres humanos, pero te lo voy a explicar como si fuera un Chardonnay, ¿no? Y ya no me acuerdo si me entiendes. A este personaje de The Holdovers le pasa lo mismo, ¿no? Le dice, oye, es que yo no sé cómo conoce comunicarse con personas, entonces te voy a contar sobre Heródoto,
y sobre la batalla de las Termópilas para que me entiendas, ¿no? Lo que te quiero decir sobre la adolescencia. Entonces, no sé, yo las vería juntas con muchísimo gusto. Y hasta me diste idea, plan para esta noche. Muy bien. Y además, pues bueno, tomando en cuenta que el alcohol juega un papel determinante en los dos personajes, ¿no? Que ahí propongo yo para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, 2 reflexiones alrededor del cine de Alexander Payne. Una, justo el papel que el alcohol juega en sus personajes, en sus películas, y el otro, cómo retrata y cómo manipula y cómo transforma las masculinidades de sus personajes, ¿no? Creo que ahora que este tema en particular está muy en boga de manera necesaria, ¿no? Cómo es que el cine está transformando la masculinidad en el mundo y en sus personajes. Hay gente que lleva haciéndolo mucho más tiempo, de manera mucho más inteligente y mucho más sensible, como el señor Alexander Payne. Revisar al nuevo masculino a través de sus películas, creo que es un ejercicio que nos podemos dar revisando la filmografía completa. Entonces, ahí lo dejo yo nomás para la reflexión, para que vean que hay mucho más, ¿no? Hace poquito estaba yo leyendo cosas, especialmente a partir de Afterburn, ¿no? Que decía alguien por ahí, no puede ser, ¿no? Que diga que estos personajes ganan, cuando en realidad en la anécdota les va muy mal y las castigan y las victimizan. Se están quedando en la anécdota, efectivamente. Si nos vamos a los discursos, sale ganando gente como Alexander Payne, que nos dicen muchas más cosas de lo que queremos estar escuchando, y yo invito de nuevo a la reflexión alrededor de las masculinidades que este señor ha dibujado, ha transformado y nos ha dicho, tenemos que cambiar poco a poco. Entonces, lo dejo ahí en la reflexión. Sergio Huidobro, mil gracias por la plática. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Dónde te puede ver, escuchar la gente? O leer. Agregar sobre esto, lo mismo que ya dijimos hace varios minutos, sobre cómo estas son el tipo de autor cada vez más escaso, cuyos relatos se van a quedar contigo. Es como conocer a una persona que sabes que va a ser una constante, ¿no? en tu vida. Son películas que vas a volver a ver dentro de unos años y luego dentro de más, y que van a ser como leitmotivs, ¿no? Esta frase tan trillada de los clásicos instantáneos se usa para todo, ¿no? Es una frase muy, muy, muy gastada. En el caso de Payne, creo que tiene el aroma es muy reconocible, ¿no? Sabes que son películas que se van a quedar a vivir contigo. ¿Dónde me pueden leer? En La Tempestad. En la Tempestad cada 15 días. En la columna se llama Intermedio. Ahí la pueden ver siguiendo a las redes sociales de la revista. En la jornada semanal, ahí de forma un poquito más espaciada. Y pues por acá en Cine Garage ya hemos grabado, yo diría que harto episodio sobre muchos temas. Entonces, si ahí le pican, se hacen Patreon, si tienen acceso a todo el archivo de Cine Garage, pueden encontrar ahí muchos episodios. ¿Quién sabe cuántos hemos grabado? Sí, no, ya son varios. Sí, muchos. Son varios y te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo, sigue recuperándote y vamos planeando el siguiente podcast especial, ¿te parece? Seguro. Gracias a todas por escuchar. Muchas gracias. Cuídense. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.